Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más. Soy la profesora Geyeli Hernández y tengo el gusto de acompañarles en esta sesión. Antes de iniciar, recordemos practicar las medidas de cuidado implementadas en esta contingencia sanitaria. Lavarse las manos por lo menos durante 20 segundos varias veces al día, usar el cubrebocas correctamente, es decir, cubriendo nariz y boca, mantener la sana distancia, procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. Recordarán que tras la conquista de los diferentes territorios que después formarían la Nueva España, los españoles buscaron establecer una economía parecida a la que existía en España. Debido a esto, los cambios económicos que impusieron afectaron profundamente a la sociedad, dándole características que durarían incluso hasta el siglo XIX. En este contexto, el propósito de la sesión del día de hoy consiste en reconocer la aparición de ranchos y haciendas, el desarrollo de la agricultura y estancias ganaderas durante el virreinato. Asimismo, conocer la importancia de la minería y los involucrados en su producción. ¿Listas y listos? ¡Comenzamos! Sin duda, es un tema muy vasto, pero para comenzar la siguiente lectura será de gran utilidad. Se trata del artículo titulado Estancias, Haciendas y Ranchos 1540-1750 del historiador Bernardo García Martínez. Y dice así: desde los últimos años del siglo XVI y los primeros del XVII, se empezó a ver un fenómeno nuevo en los campos del centro de Nueva España. Pequeños grupos de trabajadores agrícolas establecían residencia permanente en algunas de las tierras ocupadas por españoles, situadas generalmente hacia los linderos de los pueblos de indios. Empleados por españoles, trabajaban en el cultivo del trigo u otros productos europeos, pero también en el maíz, exactamente como lo habían hecho siempre, salvo que utilizaban yuntas y arados. Tales trabajadores provenían de los propios pueblos y se mantenían ligados a ellos, por la paga del tributo, por ejemplo, pero al mismo tiempo se diferenciaban y su vida se encaminaba por rumbos distintos. Se les conocía como peones. Trabajaban por su voluntad y también por necesidad, desde luego. Se les contrataba individualmente y eran asalariados. Esta combinación era algo tal vez nunca visto entre la gente del campo mesoamericano, que por abrumadora mayoría era tributaria de sus pueblos, o estaba, como los mayeque, al servicio directo de sus señores o caciques, o simplemente trabajaba para su propia subsistencia. Las haciendas trajeron población residente porque ofrecían condiciones de vida que podrían ser atractivas. Ciertamente lo eran para una abundante población dispersa, en parte indígena, en parte mestiza, que surgía y se alimentaba del dinamismo de la colonia viviendo desligada de cualquier tipo de obligación y sin ocupación fija. Debe tomarse en cuenta que los pueblos cruzaban por un periodo crítico a principios del siglo XVII, cuando su población había alcanzado su punto más bajo. Imposiciones tributarias y demandas corporativas representaban una pesada carga. Los resultados de un ciclo agrícola malo podían ser terriblemente perjudiciales si los pueblos, por su debilidad económica y estructural, no eran capaces de brindar una protección adecuada. Ante este panorama, las haciendas ofrecían una ventaja apetecible: seguridad. Los peones residentes contaban con protección si las cosechas fallaban, pero, si se daba el caso, la hacienda les proporcionaría sustento o los ayudaría en caso de enfermedad. Esta no era una obligación formal, pero desde un principio surgió entre los hacendados y sus peones una serie de lazos de tipo paternalista. Por ello, fue que la hacienda dio pie no solo a un sistema de propiedad y poblamiento y a un sistema económico, sino también a uno de relaciones sociales muy característico y duradero, aunque proclive a corromperse y a ahondar las diferencias sociales, como habría de ocurrir con el tiempo. Hasta aquí la lectura. Como se dieron cuenta, las haciendas eran grandes propiedades de tierra donde se contrataban y daba cierta protección a numerosas personas. Pero, a pesar de que las haciendas sirvieron como una fuente de trabajo y subsistencia para buena parte de la población, también tenían un lado negativo, pues incrementaron, en muchos casos, ya fuera la explotación laboral de indígenas que se contrataban de manera temporal mientras debían pagar tributos, o bien el despojo de tierras de muchas comunidades.
Como recordarán, la conquista y la colonización española sobre los pueblos originarios provocó en las poblaciones indígenas una catástrofe demográfica sin precedentes. Se estima que en el territorio conocido como Mesoamérica había una población cercana a los 25 millones de habitantes en 1521. Un siglo después, solo quedaba 1 millón, es decir, más del 90% de la población originaria había desaparecido como consecuencia de las guerras de conquista, de las enfermedades traídas por los europeos, así como por la explotación y el trabajo forzado a que fueron sometidos. El sistema de la encomienda, el repartimiento, el servicio personal y el pago de tributo a las órdenes religiosas y a la monarquía española formaron parte del sistema de explotación y sometimiento de la mano de obra indígena en beneficio de los españoles. La disminución de la población indígena en la segunda mitad del siglo XVI fue aprovechada para que los colonizadores españoles se adueñaran de las tierras de los pueblos indios que habían quedado vacíos o con una población muy reducida. Así, fueron surgiendo las primeras grandes haciendas, pero también muchas estancias, que eran terrenos donde se criaba ganado vacuno, ovino, caprino o equino, para ser después comercializado. Haciendas y estancias modificaron el paisaje al introducir flora y fauna inexistentes en América antes de la llegada de los europeos. En otras ocasiones, algunos campesinos de diferentes poblaciones se adueñaron o eran propietarios de alguna pequeña parcela de tierra, formando sus ranchos como propiedades autónomas donde no tenían que pagar tributo a ningún pueblo o cacique, aunque los ranchos por lo general eran muy pequeños y no estaban ligados a un sistema corporativo que los protegiera. Se trataba de propiedades bien organizadas que satisfacían las necesidades básicas de sus habitantes. De esta manera, el campo se transformó. Las grandes haciendas cubrían las necesidades de la población al ser una fuente de trabajo y producción de alimentos, incluso para exportación. A partir del descubrimiento de minas de plata en una línea que iba desde los actuales estados de Hidalgo hasta Sonora, pasando por Guanajuato y Zacatecas, las productoras de plata más relevantes a nivel mundial comenzaron un vasto proyecto de colonización del norte novohispano, mediante el establecimiento de presidios, torreones, ciudades mineras y conventos religiosos que combinaron el esfuerzo de españoles, órdenes religiosas y aliados indígenas como los otomíes y tlaxcaltecas. Pronto, estas poblaciones colonizaron el norte del territorio, desplazando violentamente a los pueblos chichimecas que lo habitaban antaño, enfrentándose a ellos incluso durante varias décadas más, como lo estudiaron en sesiones anteriores. La economía novohispana encontró en La Plata su principal motor de crecimiento desde 1550 y hasta las primeras décadas del siglo XVII. Alrededor de las ciudades mineras se establecieron haciendas que proporcionaban los alimentos, el vestido y las materias primas que necesitaban la población de las minas. A su vez, las estancias suministraron de pieles y grasa de vaca que eran utilizadas respectivamente como costales para extraer las piedras de las minas y para alumbrar el interior de las excavaciones. La minería, en estricto sentido, no habría existido sin las haciendas que suministraban recursos y mano de obra, ni los estancos que proporcionaban materiales necesarios. De igual manera, a pesar de que en un principio fue la población indígena quien laboró en las minas, ante su reducción demográfica, fue sustituida por los esclavos africanos. Esta actividad económica también propició, aunque en baja cantidad, el crecimiento de la población en el norte del territorio. Además, permitió el desarrollo de caminos que conectaron estos puntos con la Ciudad de México y otras ciudades para propiciar el comercio local e internacional. No obstante, hacia 1630 y 1640, la economía de La Plata entró en crisis por el aumento en los precios de la producción, por la dependencia del mercurio que tenía que importarse de Perú, por la inflación provocada por la enorme cantidad de plata circulante en el mercado mundial y por los elevados impuestos que la corona española imponía a la minería y al comercio. Se entró así en una crisis económica a mediados del siglo XVII, que modificó nuevamente la relación entre la ciudad y el campo, entre las distintas regiones del centro y norte y al interior de los pueblos de indios, en las haciendas y en las minas. A partir de entonces inició una lenta recuperación de la economía novohispana
que tardó décadas en recuperar los niveles que tenía a finales del siglo XVI. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, inició una paulatina recuperación de la población indígena. Creció el mestizaje entre la población blanca, la indígena y la africana, y comenzó también la recuperación de la economía minera, agrícola y ganadera, al igual que el comercio interno y externo. Antes de continuar, presten atención al siguiente video para comprender la dinámica económica propiciada por la minería en el norte novohispano, además de conocer la importancia del camino real de tierra adentro. Desde mediados del siglo XVI se exploró un camino con antecedentes prehispánicos que a partir de los descubrimientos de metales preciosos ubicados hacia los actuales estados de Sinaloa y Sonora, trazaron una ruta que partía del Valle de México y hasta Nuevo México, conocida como el Camino de la Plata o el Camino Real de Tierra Adentro. Con pisadas de caballos y huellas de carretas, se trazó esta ruta que alcanzó más de 2,000 kilómetros. Su vía principal conectaba a la Ciudad de México con el norte hasta Santa Fe, hoy Nuevo México. Un puente cultural que significó la colonización a gran escala y es testigo de la capacidad de integración de sus pobladores con la naturaleza. Conforme crecía la producción de las minas, que cada vez requerían de más insumos, se incrementó el transporte y el comercio, así como el tránsito de arrieros con sus recuas y carretas. Se comerciaban cueros, forrajes y alimentos para la subsistencia de hombres y animales, y productos que se traían de España como el azogue, el hierro y el acero. Al Camino Real se conectaron los nuevos minerales. Los de Compostela en el camino entre los actuales Zacatecas y Jalisco. Zacatecas, Santa Bárbara, Taxco, Sultepec y Temascaltepec. La Veta de San Bernabé en Guanajuato. Pachuca y Real del Monte en el actual estado de Hidalgo. En cuanto a Zacatecas, Sombrerete, Fresnillo y Mazapil, Chalchihuites y durante el último cuarto del siglo XVI, Charcas y Matehuala en San Luis Potosí. Muchas otras minas descubiertas en los siglos posteriores se vincularon a través de ramales a la vía principal. En los siglos XVII y XVIII, el Camino Real de Tierra Adentro fue la única ruta autorizada para sacar la plata y otras mercancías de los reales mineros hacia la Ciudad de México y posteriormente trasladarlas al puerto de Veracruz. Fotografías, mapas, catálogos y testimonios ligados a estudios actualmente desarrollados confirman el valor de este camino real. Así, la identidad regional y la diversidad cultural del Camino Real de Tierra Adentro le ha valido el reconocimiento como itinerario cultural, Patrimonio Mundial, declarado por la UNESCO. El legado que significa la riqueza de este patrimonio de monumentos, sitios, espacios culturales, ideas y costumbres, plantea el reto de heredar a las generaciones futuras no solo el conocimiento de sus valores culturales, sino la posibilidad de hacerlos suyos para enriquecer su identidad tanto de ambos países como al mundo.
Como pudieron notar, el camino de tierra adentro permitió en buena medida el crecimiento de la economía en las ciudades que lo componían, en su mayoría mineras. La economía novohispana tuvo un periodo de auge durante la mayor parte del siglo XVIII, alentada por la recuperación de la minería y el crecimiento de la agricultura y la ganadería, así como del comercio. No obstante, este panorama no debe de generalizarse, pues si bien había polos dinámicos regionales, la mayoría del territorio novohispano practicaba una economía de autosubsistencia y estaba al margen del mercado. Además, no todo el territorio estaba poblado o colonizado, por lo que muchas regiones apenas si tenían habitantes. Sin embargo, no debe dejar de considerarse que la Nueva España era una colonia española y que una parte importante de la riqueza que producía iba directamente a las arcas de la monarquía para pagar los gastos de su numerosa burocracia y, sobre todo, para pagar los gastos de las continuas y estériles guerras que España libraba con las otras potencias europeas para mantener sus vastos dominios, gastos que consumieron totalmente la riqueza extraída de sus colonias americanas. Esta situación de sujeción colonial se agudizó con la llegada al trono español de la Casa Real de los Borbones, que sustituyeron a la dinastía Habsburgo a principios del siglo XVIII. La monarquía borbónica modificó radicalmente el sistema de dominación colonial con el fin de hacer más eficiente el gobierno y la administración de los reinos americanos y, sobre todo, para extraer mayores recursos. Concentraron su atención en la minería, evitando la monopolización de esta actividad en manos de grandes comerciantes y corporaciones. A su vez, disminuyeron impuestos a la extracción minera y redujeron los costos de los materiales que necesitaba para funcionar, entre otras ocasiones. Para sintetizar lo que hemos estudiado hoy, les invito a ver y escuchar el siguiente video. Durante el virreinato, una de las prioridades de la corona española fue la extracción de oro y plata de sus territorios conquistados. En el caso de la Nueva España, fue principalmente la de plata, de manera que la minería se convirtió en la actividad económica más importante, en torno a la cual se desarrollaron otras que impactaron los paisajes novohispanos. A diferencia de la forma en que los pueblos mesoamericanos obtenían los metales en los lechos de los ríos, en la arena de los arroyos y en las laderas de las montañas, durante el virreinato se extrajeron de las minas a través de la excavación. La actividad minera inició en 1522 en la zona mixteca y en el Valle Central de Oaxaca. Para mediados del siglo XVI, en Pachuca, se introdujo el beneficio de patio o sistema de amalgamación, que redujo el costo de producción de la plata. Se explotaron minas como las de Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Real del Monte y Taxco. Los centros mineros permitieron el establecimiento de centros urbanos, como el caso de las ciudades de Durango y Chihuahua, que requerían satisfacer la demanda de productos agrícolas y ganaderos de su población, así como de otras mercancías que obtenían a través del comercio. A los centros urbanos que tenían explotación minera a su alrededor se les conocía como reales de minas. Recibían ese nombre porque los impuestos que se cobraban de la extracción de metales eran entregados directamente a la administración del rey. Con la minería crecieron y se diversificaron los caminos en la Nueva España. El Camino Real de Tierra Adentro, o Camino de la Plata, representó una vía que unía la capital del virreinato con las minas recién descubiertas y a los centros urbanos con los puertos novohispanos, para abastecerse de productos extranjeros. El desarrollo de la minería también permitió la creación de latifundios y haciendas para la producción agropecuaria. Surgió la ganadería, que se basó en la introducción y la crianza de ganado bovino, ovino, porcino, caprino y equino, utilizado para alimento y en algunos casos como fuerza de trabajo en la agricultura y en la minería. Junto con las estancias ganaderas, crecieron los centros agrícolas que abastecían diversos productos a los reales de minas. Estos centros agrícolas mantuvieron las técnicas de cultivo de temporal y de riego que se practicaban en el México antiguo. Modificaron algunas herramientas con la llegada de la yunta e introdujeron trigo, arroz, avena y caña de azúcar. Además, continuaron con la siembra del maíz.
El cambio en los productos de cultivo, así como la tala de bosques para la agricultura y la ganadería, modificaron el paisaje de la Nueva España. La economía novohispana originó un circuito de comercio interno que comunicó ciudades, centros comerciales y zonas agrícolas y ganaderas. Además, hubo rutas comerciales al exterior de la Nueva España, a través del transporte marítimo, mediante el cual se enviaban monedas, lingotes de plata, cacao, café y grana cochinilla hacia Europa y Asia. A través del puerto de Veracruz se establecía comunicación con España. De allí llegaban herramientas, aceite de oliva y textiles. Y el puerto de Acapulco permitió el contacto con Oriente, desde donde arribaban porcelana, seda y especias. A pesar de los enormes cambios surgidos en la economía y el paisaje novohispano, hubo prácticas indígenas que perduraron, como el cultivo del maíz y el trabajo comunitario. El crecimiento económico novohispano se dio de manera desigual en las distintas regiones. Así, en las vastas llanuras del norte novohispano proliferó la gran propiedad terrateniente, con grandes haciendas en los valles fértiles que producían trigo, algodón, garbanzo y hortalizas. En esa vasta región, donde se asentaban algunas de las más importantes minas, con poca densidad poblacional y escasez de pueblos indígenas, se desarrollaron ciudades importantes, alimentadas por haciendas agropecuarias y estancias donde la mano de obra indígena era libre y asalariada. La región del Bajío se convirtió en el granero novohispano, pues contaba con mucha población indígena, mestiza, española y criolla, en la que proliferaron haciendas muy productivas, menos extensas que las del norte, con una propiedad mediana y pequeña compuesta por infinidad de ranchos. En la región central se localizaban las mayores ciudades del virreinato, donde se concentraba la actividad comercial y manufacturera. La agricultura les proporcionaba trigo, maíz, frijol, leche, carne y otros alimentos básicos para la dieta cotidiana, así como cueros, lana, algodón y textiles para una población creciente. La región del sur, por su parte, era la que concentraba la mayor cantidad de pueblos indígenas que habían conservado sus tierras y desarrollaban una economía de autosubsistencia, basada en el cultivo de productos tradicionales como el maíz, el frijol y una pequeña ganadería familiar, con escasos centros mayores de consumo como la ciudad de Antequera, hoy Oaxaca. Para cerrar con la sesión, les propongo el siguiente reto. Dividan una hoja de su cuaderno en 4 partes. En cada una de ellas anotarán las principales características de los temas estudiados: las haciendas, las estancias, los ranchos, la minería. Después, respondan en su cuaderno: ¿cómo impactaron en el paisaje? ¿Qué cambios reconocen en las actividades económicas novohispanas con la actualidad? No olviden ilustrar su actividad. Para resolver el reto de la sesión, no duden en apoyarse en su libro de texto. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.